Biblia. Estaba yo ahorita gozándome en la alabanza que ahorita se me estaba olvidando que me tocaba llevar la palabra. Estaba muy extasiado en la presencia de Dios y le hemos adorado y le hemos dicho que Él es fiel, porque verdaderamente Él es fiel. Pero vamos en esta hora a pedirle que nos hable, porque también necesitamos que Él nos hable. Señor, en esta hora es un gozo estar en tu casa y poder expresar estas palabras a cada uno de mis hermanos que están en su casa. Pero así como tú estás aquí, Señor, estás allá. Al final la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos la gente que has redimido con tu sangre, Jesucristo. Y nos gozamos en tener un Dios como el que eres tú. Te adoramos y te bendecimos. Ahora queremos rogarte que hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo exclusivamente el que hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarles, amados hermanos, una cita muy cortita, un versículo que seguramente tú conoces. Ahí en el libro del profeta Isaías 41:10 dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo primero que dice aquí la palabra de Dios es: no temas. Y creo que el temor, el miedo es algo muy normal en el hombre. Desde Adán vemos que tenía miedo. Cuando pecó, se escondió y le dice Dios: ¿qué haces ahí escondido? Y le dice: es que tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Es que estaba desnudo. ¿Quién te dijo? Pero podemos ver que desde ahí él ya tenía miedo. Y bueno, desde chicos tenemos miedo. A veces desde pequeños, cuando nos apagan la luz del cuarto, a veces nuestro primer día de clases, ¿verdad? Entramos al kinder y el hecho de que nuestra mamá, nuestro papá nos deje ahí y ya no estar con ellos, nos trae miedo. Y el miedo, podríamos decir que es un sentimiento humano muy natural, muy normal. A veces cuando nos sentimos amenazados, a veces cuando perdemos control de las cosas, tenemos miedo. Cuando sentimos amenazas en el porvenir, cuando sentimos que nuestra integridad, que puede venir un peligro, es normal sentir miedo. Lo que no es normal es mantenernos en el miedo, es estacionarnos en el miedo. El miedo es algo que llega para irse. Los grandes hombres de Dios han tenido miedo. Podemos recordar a Elías cuando recibió las amenazas de Jezabel, cuando él mata a esos profetas de Baal, y esta mujer perversa, esta reina Jezabel, le dice: así como le hiciste a mis profetas, así te voy a hacer yo el día de mañana, enviando una amenaza para infundir miedo. Moisés, cuando está frente al Mar Rojo con el pueblo y entonces ve detrás de ellos al ejército del faraón, estoy seguro que tuvo miedo, de tal modo que va y recurre al Señor y le dice: levántate, extiende tu vara para que pase el pueblo. Pero estoy seguro que él tuvo miedo. En un momento se ve en una encrucijada, se ve atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de faraón. Josué también tuvo miedo cuando muere Moisés y es llamado por Dios para enfrentar un nuevo reto. Imagínense, ocupar los zapatos de Moisés no era cualquier cosa. El más grande, seguramente el más grande líder que ha tenido Israel, Moisés, ocupar ese lugar, esos zapatos, no era cosa sencilla. De tal manera que cuando Dios lo llama, le dice: no temas porque yo estoy contigo.
Gedeón tuvo miedo, y nosotros sabemos la historia cuando Dios llama a Gedeón, pone tantas pruebas, incluso tiene que hacer cosas para afirmar su fe y decirle: yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Pero él tenía miedo, y muy chistoso cuando él convoca al pueblo de Israel a hacer un ejército, se juntan 32,000 personas, y Dios le dice: Gedeón, son muchas personas. Si ellos vencen en la guerra a estos 32,000, aunque los madianitas eran más, pero dice, si ellos, estos 32,000 ganan la pelea, van a decir: nosotros la ganamos. Entonces son muchos. Y fíjate que lo que Dios dice: diles una cosa a esos 32,000, Gedeón, diles que los que tengan miedo se regresen a su casa. Y no sé si en algún momento Gedeón se sintió confiado. Bueno, yo hice una convocatoria, ya tengo aquí 32,000 hombres. Pero cuando él le dice al pueblo, a ese ejército que convocó: ¿saben una cosa? No hay ningún problema. Los que tengan miedo se pueden regresar a su casa. ¿Sabes cuántos regresaron? 22,000. Y solamente se quedó con 10,000. Y después, bueno, Dios hace por ahí otra purificación, de tal manera que quedan 300. Pero a lo que voy es que el miedo es un sentimiento natural. Abraham tuvo miedo, por eso Dios un día le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Cuántas veces los discípulos tuvieron miedo ante tormentas, ante situaciones difíciles, que de tal manera que Jesús les tuvo que decir: no teman, no tengan miedo? ¿Dónde está su fe? No teman. Los que escriben dicen que más de 350 veces se encuentra esta frase de parte de Dios hacia su pueblo: no temas, no temas. Y el miedo en ocasiones trae un aspecto, podríamos decir, un poco positivo. Cuando tenemos el primer impacto del miedo, muchas veces eso nos hace estar alertas, o nos hace percibir peligros, o percibir el mal. Y ese es un aspecto bueno. Pero por el contrario, cuando el miedo permanece, nosotros empieza a paralizarnos, empieza a confundirnos, empieza a hundirnos. Mucha gente, a veces más grande que sus problemas, es el miedo, es lo que lo acaba y nos hace tomar malas decisiones. Satanás podría decirles, hermanos, con toda firmeza y seguridad, que las dos armas más poderosas que tiene Satanás en contra nuestra es el miedo y el desánimo. Son las armas más poderosas. Por eso Goliat estuvo durante 40 días diciéndole al pueblo, poniéndose ahí en medio de los dos campamentos y retando al ejército de Israel, diciéndole: bueno, ¿por qué vamos a derramar sangre? ¿Por qué va a morir tanta gente? Pongan ustedes a su mejor guerrero para que pelee conmigo. Pero ¿sabes una cosa? Él no solamente iba una vez, él iba 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, durante 40 días. ¿Y sabes qué estaba haciendo él? ¿Por qué no fueron los filisteos de una vez a pelear? ¿Sabes qué estuvieron haciendo? La estrategia era meter miedo. Yo te aseguro que cualquiera del pueblo, dice que cuando escucharon ellos, tanto el rey como el pueblo de Israel tuvieron miedo. Saúl tuvo miedo y todo, que es que es un gigante de casi 3 metros. Y él iba todas las mañanas y todas las tardes durante 40 días a decir: ¿quién va a pelear contra mí? Hoy he desafiado a los ejércitos de Jehová. Y entonces todos tenían miedo. Estoy seguro que cualquiera que por alguna razón hubiera ido a pelear con él hubiera muerto inmediatamente, porque tenía miedo. Y es más, si se hubiera desatado la guerra, Israel hubiera perdido. ¿Sabes por qué? Porque ya habían perdido la batalla aquí, con el miedo. Y esto es lo que hace. Y la obra contraria al miedo es la fe. Es, digamos, directamente, entre más crece la fe, más disminuye el miedo. Es fácil decirle a la gente: no tengas miedo, ¿verdad? Y hoy en día que
sería un tema muy recurrente a nuestra vida, que a veces no queremos tocar nada, que a veces compramos algo y no sabemos si está infectado, que a veces vemos a gente y no sabemos si está enferma y vive uno con miedo. Dice mi esposa una frase que utiliza mucho, dice: no pienses en eso. Cuando le dice: es que me duele la cabeza, no pienses en eso. Cuando se siente uno mal, no pienses en eso. Pero cuando Dios viene aquí y le habla al pueblo de Israel, y seguramente también nos habla a nosotros, y le dice: no temas, le da 3 razones, y son de las que quiero hablarte en esta hora. 3 razones por las que no debes de temer. Porque es fácil decir, yo me puedo parar aquí y decirte: no temas, hermano, no temas, amigo, que estás ahí en tu casa, no temas. Sería muy fácil desde aquí decirlo, pero Dios da argumentos, da razones por las que no debes de temer. Y la primera le dice ahí: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. La primera razón es porque Dios le está diciendo: no temas porque yo estoy contigo. Y mira que cuando Dios le habla a Josué, le da unas palabras muy parecidas que seguramente tú conoces. Ahí en Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y una vez más le dice: no temas ni desmayes. Si te das cuenta, aquí está el temor y el desánimo. Cuando dice no desmayes, está hablando del desánimo. Dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué iba a enfrentar un reto muy grande. Josué iba a dirigir un pueblo y lo iba a insertar ahí en la tierra prometida. Y no era nada más de entrar, era de conquistar, era de pelear, era de ganar ese territorio, era de tener la autoridad que tenía un gran hombre como Moisés. Y Josué ya tenía años caminando al lado de Moisés. Era el que le llevaba la maleta, el que le llevaba la laptop, el que le cargaba hasta la vara, todo ahí iba, ahí lo acompañaba. Pero ¿sabes una cosa? Josué aprendió una cosa todos esos años que estuvo al lado de Moisés. Se dio cuenta de que el pueblo era un pueblo muy difícil. Se dio cuenta que la misión era a veces casi imposible, estar en el desierto con un pueblo así y tener que sustentarlo, tener que tranquilizarlo en momentos donde había violencia, donde se querían sublevar. Tantas cosas vio Josué. Vio muchos problemas. Vio cuando se acabó el agua, vio cuando se acababa el alimento, cuando el pueblo pedía carne, ya se habían aburrido del maná, y vio todo eso. Pero ¿sabes una cosa? También vio la fidelidad de Dios. También vio que no hubo un solo día que faltara la presencia de Dios. De tal manera que un día Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Voy a mandarme con un ángel, yo ya no voy a ir contigo. Y Moisés no acepta la negociación, dice: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Y le dice: está bien, yo voy a ir contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Josué vio que el secreto de Moisés no era su autoridad, ni siquiera su integridad, era que la presencia de Dios lo acompañó todos los días. David, cuando llegó al campamento y ve a este paladín, a este gigante, fue el único que quiso pelear. ¿Sabes por qué no había el temor? Porque sabía que Jehová estaba con él. Eso fue lo que lo llenó de valentía. Un jovencito de por ahí, no sé, unos 17 años, que tuvo un jovencito, todavía no se desarrollaba. Cuando va con el rey Saúl, le dice: ¿sabes una cosa, Saúl, rey Saúl? Yo quiero pelear contra ese gigante. ¿Quién se cree de venir a ofender a los escuadrones de Jehová? ¿Quién se cree? Yo lo voy a vencer. Y le dice: ay, es que tú eres un muchacho, él ya es un hombre de guerra. Y le da argumentos y le dice: ¿sabes una cosa, rey? Yo cuido las ovejas de mi padre, y cuando viene un león o viene un oso, yo los espanto. Pero hay ocasiones que se regresan a atacarme. ¿Sabes una cosa? Yo los mato porque Jehová está conmigo. ¿Tú sabes lo que es matar a un león o matar a un oso? Solamente que Jehová que el Espíritu Santo ya había llenado a David.
Él tenía una relación íntima de tal manera que sabía que Jehová estaba con él. Por eso fue el único. De todo el pueblo fue el único que se atrevió. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros, el miedo desaparece. Ciertamente de repente llega el temor cuando oímos noticias, cuando vemos las situaciones difíciles, cuando se está acabando el dinero, cuando no hay empleo, cuando no hay salud, cuando la situación viene difícil. Claro que es normal entrar en pánico, entrar en miedo, pero de repente tenemos que alzar nuestros ojos, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se pregunta. Pero él mismo contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra seguridad. Por eso Dios le da esta seguridad al pueblo de Israel. Fíjate, desde que le da la ley a Moisés, le dice unas palabras muy hermosas ahí en Deuteronomio 21. Fíjate lo que dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuántas veces Israel enfrentó un pueblo más poderoso y numeroso y salió victorioso? ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con ellos. Las cosas que nosotros enfrentamos son más grandes que nosotros, pero el Dios que está con nosotros es más grande que cualquier circunstancia. Él está con nosotros. Él no ha perdido control de las cosas. ¿Tú crees que Él ha perdido control? ¿Tú crees que Él se sorprendió de repente que apareció un virus? ¿Tú crees que Él se sorprendió? Todas estas cosas, lee Mateo, lee Lucas, todas esas cosas están escritas. Nosotros deberíamos saber el fin de la historia. El fin de la historia lo dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Deberíamos de estar firmes sabiendo el final de la historia. Mira, muchos de los de la congregación, bueno, todos creo saben que me gusta el fútbol, y luego saben que me gusta sufrir porque le voy a Cruz Azul. Y sabes una cosa, que a veces cuando estoy viendo un partido en vivo, ya sea desde la televisión o voy al estadio, estoy sufriendo porque hasta salió por ahí el verbo de Cruz Azulear, ¿verdad? De que en el último minuto nos metan un gol. Y sabes una cosa, esto como aficionado que te gusta el fútbol, estás nervioso, esperando a ver si vas empatado y te terminan ganando en el último minuto. Y estás con ese nervio. Pero sabes, también me ha pasado a veces que estoy trabajando, estoy aquí en el servicio y de repente alguien me dice: ¿qué crees? Ganó Cruz Azul. Digo, me están hablando a mí, Dios mío. Ganó Cruz Azul 2-1 y yo ya sé el marcador. Y entonces cuando llego a la casa, digo, bueno, lo voy a ver en menos 2 horas. Estoy contento que ganó. Y de repente veo que el otro equipo, y me dicen ganó 2-1, llego y veo que el otro equipo mete un gol. Y ¿sabes qué pienso? No importa, ahorita vamos a meternos. Qué confianza, mi esposa que no sabe que nos está ahí escuchando, que no le dicen, hasta dice: ¿en serio? Sí. Es más, te he puesto un helado. Cruz Azul va a meter 2 goles. Y estoy tan tranquilo, y de verdad podemos ir 1-1 y ir en el minuto 44, pero yo estoy seguro porque yo vi las noticias, porque alguien me lo dijo, porque me llegó ahí la notificación, yo estoy seguro. Y entonces, ¿sabes una cosa? Eso me hace estar tranquilo. Y de repente gol, y mi esposa: ¿cómo sabes? Te dije, eso se llama confianza, ¿verdad? Yo tengo mis secretos. Y entonces, pero eso me hace estar. Puedes notar la tranquilidad cuando tú sabes un resultado a cuando no sabes. La diferencia de la tranquilidad que tienes. Ahora yo pregunto: ¿sabes cuál es el final de la historia? Porque si no lo sabes, cualquier cosa te va a amedrentar, te va a llenar de miedo. Pero cuando sabes que Dios está contigo y sabes que el final de la historia es pasar una eternidad con Él, eso te llena de confianza, eso te llena de fe. Y entonces ya no vas a vivir condicionado por este mundo y las situaciones difíciles, sino vas a ir tomado de su mano. Así que lo primero que Dios nos dice es: no temas
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No solamente estoy contigo, yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tengo todos los recursos. Nada escapa de las manos de Dios. Hermano, nada. Es que pasó esto. Nada. Dios tenía control. Es que sucedió aquello. Dios tenía control. Dios tiene control de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Dice su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La pregunta es, ¿lo crees? La pregunta es, ¿eso es lo que infunde en ti fe y confianza? ¿O son las tormentas las que condicionan tu vida y tu fe? Las que condicionan tu estado de ánimo, las que condicionan tu espiritualidad. Esas condiciones. Y dice otra parte de lo que estamos viendo, dice, siempre te ayudaré. No dice Dios, ¿sabes una cosa? Cuando esté la cosa ya muy difícil te voy a ayudar. O si la cosa es sencilla te voy a ayudar. No. ¿Cuál es la palabra que usa aquí? Siempre. Siempre te voy a ayudar. Ahora, cuando habla de ayudar, ¿qué te llega a la mente cuando ves que una persona se le descompuso el carro y ves que están empujando, pero dices, híjole, son dos mujeres, un varón? Dices, ¿qué dices tú? ¿Le voy a qué? Ayudar. Y entonces empiezas a empujar. ¿Qué sentirías tú? Que les ayudo, y entonces las dos mujeres se van, el hombre se va, y pues que lo empuje. No, ¿verdad? Tú como padre que le digas, híjole, todo el día tiene mi hijo y no acaba la tarea, o mi hija no acaba la tarea, hijo, te voy a ayudar. Y que digas, así como no, ya me voy a... No. Cuando tú escuchas la palabra ayudar, es tú haz tu parte y yo voy a hacer la mía. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hoy tenemos que ser prudentes y obedecer las indicaciones que nos da el gobierno. Tenemos que hacerlo. Esa es nuestra parte. Y yo no te digo que cumpliendo esas cosas no te va a pasar nada. No. Pero eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y la otra parte la va a hacer Dios. Él te va a ayudar. Si no puedes trabajar y te tienes que quedar en casa, te quedas en casa. Si tienes que trabajar, lo haces con los cuidados que se nos han enseñado. No te vengo a dar una clase, no soy emisario de Gatel, no, en serio que no. Pero tenemos que cumplir porque esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que obedecer, tenemos que ser prudentes y Dios va a hacer su parte. Porque Él prometió ayudarnos. Fíjate lo que dice su palabra ahí en el Salmo 28, versículo 7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dice, Él es mi fortaleza y mi escudo. ¿De cuántos de nosotros Jehová es nuestra fortaleza y es nuestro escudo? Y fíjate lo que dice, en Él confió mi corazón. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestro corazón confíe en Él. Tenemos que confiar en Él. ¿Sabes? La confianza te hace hacer a veces hasta locuras. Cuando tú ves a un niño que confía, a veces nada más el niño confía, ¿verdad? Más son chiquitos, 2, 3 años, nada más confían en mamá y en papá. Y entonces ellos están en las escaleras, en esas escaleras y barandal, y va pasando el papá y se arroja, ¿verdad? Sin capa. Lo peor es que el niño se arroja sin capa. ¡Pum! Se avienta. Y el pobre papá de repente reacciona y rápido lo agarra. ¿Sabes por qué? Porque confía en el papá. Pero si pasa otra persona que no es el papá o no es la mamá, mira, el niño no se avienta. ¿Sabes por qué? Porque solo confía en papá y mamá. Yo te pregunto, ¿confías en Dios? ¿Confías que Él es poderoso para guardarte? ¿Confías que es un Dios de propósitos? ¿Confías que no hay nada que se escape de sus manos? Que sus decisiones son perfectas, aunque a veces son difíciles. Pero confías en Él. Confías en Él. Por eso dice aquí el salmista, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Cuando nosotros confiamos en Él,
Él nos ayuda, Él hace su parte, y ¿sabes? Siempre su parte es la más difícil. Siempre su parte es lo que nosotros no podemos hacer. Haz tu parte y confía en Él. Él va a hacer su parte, porque Él está contigo, porque Él lo prometió. No son las circunstancias las que te dicen que Dios está contigo, porque a veces vemos las tormentas y se nos olvida que Él está ahí. Pero ¿sabes una cosa? Él está ahí, porque Él prometió. Tú dices, ay, pero ese es Antiguo Testamento. Él les dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y fíjate lo que dice su palabra ahí en Hebreos 13:6. Dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabes lo que dice aquí en esta carta a los hebreos? No puedes hacerlo. ¿Qué te pasó? Es que se me fue ahí mis canicas y no puedo empujar el mueble. Y entonces viene el papá: bueno, vamos a empujarle los dos. Y le ayuda. En realidad, ¿quién fue el que movió el mueble? El papá. Pero el niño también está ahí empujando. Y nosotros también tenemos que empujar. Nosotros tenemos que ser prudentes. Nosotros tenemos que cumplir con lo que nos toca. Y Dios nos va a ayudar. Él está para ayudarnos. Cuando Josué sale a pelear contra los amalecitas, le dice Moisés a Josué: ve Josué y pelea. Yo voy a subir ahí a la punta del collado y desde ahí voy a estar, pero tú toma un ejército ahí en Israel y pelea contra los amalecitas. Y entonces sale él a pelear y empiezan a pelear y Moisés levanta las manos. Y Aarón y Hur se dan cuenta, están observando y se dan cuenta que de repente las manos de Moisés se cansan. Y empiezan a observar que mientras las manos de Moisés están levantadas en señal de dependencia de Dios, en señal de que no es nuestra fuerza ni nuestra habilidad, Dios, es tu provisión, es tu ayuda, es tu fuerza. Nosotros no somos un pueblo guerrero, pero tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra fuerza. Nuestra fuerza es que tú eres nuestro ayudador, que tú prometiste estar con nosotros y vas con nosotros, porque nunca faltó la nube de día ni la columna de fuego en la noche, nunca faltó. Y entonces cuando están ellos peleando y están deseando la batalla, está Moisés con las manos levantadas y de repente se cansa y se bajan las manos, y entonces los amalecitas empiezan a ganar, empiezan a prevalecer. Se dan cuenta de esta situación. Aarón y Hur van con Moisés, le ponen ahí unas piedras, le sostienen las manos de tal manera que así pudieron derrotar y acabar a los amalecitas. Porque Dios da la victoria. El pueblo tenía que hacer algo, tenía que salir a pelear. Y sabes una cosa, nosotros tenemos que salir a pelear, pero Él está con nosotros. La victoria es de Él. Él nos da la victoria. Y dice, no solamente siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré. Y cuando tú hablas de sustento, es que Dios provee todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Mira, hoy en día hacen falta tantas cosas, tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Hace falta paz, hace falta fe, pero ¿sabes una cosa? Él ha de sustentar nuestra vida y a través de su espíritu, a través de su palabra, ha de traer paz, ha de traer fe a nuestra vida, ha de traer alimento espiritual por medio de su palabra. Pero no solamente el ámbito espiritual, también el físico. Necesitamos que comer. Hay situaciones hoy en día difíciles de abastecimiento, de trabajo, que nos hacen a veces estar preocupados. Pero ¿sabes una cosa? Dice Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Un día Elías proclama y dice, no va a haber lluvia. Y durante más de 3 años, un poco más de 3 años, no llovió. Y la crisis también le llegó a él. No creas que cuando hay crisis en el mundo, a nosotros como hijos de Dios no nos llega la crisis. La diferencia es que Él está con nosotros. La diferencia es que entendemos que Él tiene propósitos y que Él es soberano en sus decisiones.
y que nuestra vida esté esculpida en sus manos. Pero cuando llega esa crisis, de repente Dios le dice: ¿sabes qué? Vete al arroyo y ahí vas a tomar agua, y yo voy a enviar cuervos para que te den pan y te den carne. Y ellos estuvieron alimentando, cuervos llevando el alimento a Elías. Pero llega un momento en que se seca el arroyo porque no había llovido. Imagínate, más de 3 años sin llover. Y le dice: ¿sabes una cosa? Ve allá a Sarepta y ahí vas a encontrar una viuda que te va a alimentar. Y entonces él se dirige hacia esa ciudad y llega a Sarepta, y cuando llega pues encuentra a la viuda. Entonces él, confiado en la promesa y en la palabra de Dios, llega, ¿verdad? De hecho, pues aquí yo creo que hay provisión para quién sabe dónde estén los graneros llenos, quién sabe dónde tenga escondido todo el grano, el agua, el aceite, todo lo que se necesita, las harinas. ¿Quién sabe dónde lo tenga escondido? Aquí me envió Dios. Y llega él y le dice: mujer, ¿me das agua? Y le dice: sí. Y le da agua. Y le dice: también me puedes hacer un pan, me puedes hacer una comida. Y le dice: vive Jehová, que solamente me queda esta harina y este aceite. Esto es todo lo que tengo. Y mi hijo y yo lo íbamos a comer, iba a preparar ahí una torta. Y lo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir porque ya no tenemos alimento. Y entonces el varón de Dios, Elías, le dice: no te preocupes, mujer, nunca va a escasear ese aceite. Y ella tomaba aceite, nunca va a escasear esa harina. Tomaba harina y no se acababa. ¿Sabes por qué? Porque Dios sustenta. Dios te va a sustentar, no dudes de él. Decía el salmista: no he visto justo desamparado, ni su simiente que me envíe pan. Dios es fiel, lo acabamos de cantar. Ahora hay que vivirlo. Dios es fiel. Él va a sustentar nuestra vida. Él va a sustentar nuestra vida. Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabes qué te va a dar descanso? Su presencia. Dile: Señor, quiero saber que todos los días estás conmigo. Se puede caer el mundo. ¿Sabes una cosa? A partir de que Dios le dijo eso a Moisés, no creas que las cosas fueron más fáciles, pero él sabía que Dios estaba con él. No creas que el pueblo no volvió a rebelarse. No creas que dejó de faltar agua o de repente a haber rebeliones del pueblo. No se acabaron los problemas. Pero Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Ahora yo te pregunto: ¿lo crees? ¿Crees que su presencia está contigo? ¿O el temor que ha infundido Satanás en tu corazón nos ha hecho pensar de repente: Dios se fue, Dios ya no está? ¿Ganó Satanás la batalla o tú le crees a Dios? ¿A quién le has creído? Porque Dios dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice su palabra y en el libro de Isaías: tú guardarás en completa paz. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes? Si queremos que Dios nos guarde en paz, queremos estar en paz, nuestro pensamiento debe estar enfocado en Él. No te pases 10 horas viendo las noticias. Pasa mejor 10 horas leyendo la Biblia. Pasa mejor 10 horas orando, diciendo: Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, guarda a mis pastores. Señor, guarda a mi iglesia, guarda a mi familia, guarda a los que conozco, guarda a mi nación, guarda a mi ciudad. Mejor nuestros pensamientos vamos a enfocarlos en ¿qué quieres enseñarnos? Señor, yo ya sé todo esto que está pasando, ya lo escribiste. Es duro y es difícil, pero yo sé que estás conmigo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza en Dios nos trae paz. Si hoy Satanás ha robado tu paz, es porque le has creído, te ha hecho dudar que Él está contigo. Pero hoy Él viene a decirte: yo no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor,